Hoy tenemos la review de la GoPro Hero 9. Vamos a probarla y vamos a sacarle todo el juguito posible a esta cámara. Acompáñenme. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Héctor Farago y el día de hoy estoy muy contento porque he adquirido esta cámara, la GoPro Hero 9 Black. La verdadera maquinita para hacer videos gracias a todas las prestaciones que da, superando todas las versiones anteriores. Y tenemos video en 5K, fotos de 20 megapíxeles, un estabilizador que es espectacular. Así que pienso sacarle mucho provecho porque voy a hacer una serie de videos de unos lugares muy impresionantes y muy bonitos que no se podrían grabar sino con una camarita de estas características. Es mi primera GoPro, pues ya he grabado con GoPro anteriormente, pero siempre eran prestadas o me las facilitaban algunos amigos, cosas así. Pero propia, esta es mi primera GoPro, así que pienso aprender bastante a ver cómo manejarla. Y lo voy a ir compartiendo con todos ustedes en una serie de videos que voy a hacer, que los voy a poner por aquí para que todos los que les gusta esta clase de cámaras puedan aprender junto conmigo y sacarle el mayor provecho a esta cámara. Los invito a que sigan el enlace que voy a dejar en una tarjetita por aquí, donde voy a hacer una serie de videos de las mejores configuraciones, de las mejores prestaciones. Pero también, si quieren seguir la serie que estoy haciendo de lugares de Cali muy interesantes, les voy a dejar también la etiquetita por aquí para los que quieran conocer un poco más sobre eso, porque recuerden que este canal es de lugares, aventura, foto y video. Bueno, aquí tenemos el empaque con el que viene la GoPro Hero 9. Un empaque de cartón muy distinto al que venían sus antecesoras, que eran de plástico, ya que esta compañía ha entrado en una era ecológica usando menos plástico, lo cual me parece súper genial. Bueno, entonces abrimos encontramos este estuche bonito de muy buena calidad donde podemos guardar nuestra GoPro, los papeles de siempre, el manual que nunca leemos y deberíamos de leer. Bueno, viene un cable tipo C, esta pegatina con un anclaje, la pila que es más grande que las anteriores y este par de accesorios. Y aquí tenemos nuestra camarita, la GoPro Hero 9, más pesada, más grande que las anteriores. Y como novedad tenemos esta pantallita donde podemos hacer selfie, el lente intercambiable, la pantalla de atrás un poquito más grande que las anteriores. Bueno, para introducir la micro SD y la pila, alamos la tapita hacia abajo y luego hacia arriba. En este compartimento que vemos aquí, introducimos la micro SD. Luego colocamos la pila. Aquí también tenemos el puerto tipo C para cargarla. Listo. Quedó lista para prender. Bueno, aquí tenemos las paticas que son en un material muy resistente, no son de plástico, son en lámina, no sé qué lámina será, pero son muy resistentes. Bueno, vamos a prenderla a ver qué nos ofrece. Bueno, aquí tenemos el audio de la cámara Canon que tengo aquí. Y este sería el audio de la GoPro Hero 9 Black. Y aprovecho para que se suscriban a mi canal, le den like, todo bonito, todo bello. Y continuemos con el video. Bueno, pero ¿qué novedades tenemos en esta cámara que promete en su eslogan más de todo? Podemos encontrar una pantalla delantera a color que va muy bien cuando queremos hacer una selfie o encuadrarnos cuando estamos vlogueando. También podemos encontrar una batería más grande y con 30% más de carga, supuestamente dice, aunque yo en la práctica la verdad no he sentido mucho esto del 30% de más. La verdad que estas camaritas cuando le damos duro grabando y más en resoluciones altas se descarga muy rápido. También tenemos un nuevo sensor de 23,6 megapíxeles y grabación en 5K, como ya lo había dicho antes, que para esta camarita me parece una cosa espectacular. También tiene como novedad la posibilidad de cambiar el lente a otro con mayor grado. También tenemos el Hyper Smooth 3.0, que es un super estabilizador que trabaja en todas las resoluciones, que la verdad es fantástico. Tenemos también el Time Warp 3.0 o rampa de velocidad. O sea, antes teníamos que tomar foto por foto mientras hacíamos un recorrido. Y en edición pues hacer el trabajo de darle velocidad y hacer una especie de time lapse con movimiento. Pero esta cámara con este Time Warp 3.0 lo hace solita y perfectamente. Otra novedad es la estabilización de horizonte, que la verdad es algo de locos, es una cosa impresionante. Queda perfectamente nivelado el horizonte y así mueva uno un poquito la cámara, siempre el horizonte lo vemos nivelado, una cosa bien tremenda. También tenemos la programación de captura, podemos dejar la cámara programada para que se active y comience a hacer fotos o timelapse o video.
a la hora que la hemos programado y que termine a la hora que la hemos programado. Entonces estas son las novedades más importantes que podemos encontrar en esta camarita. Bueno, mis amigos, espero les haya gustado este video, que han sacado un poquito de información sobre este gran producto. Espero poder seguir compartiendo más videos de la GoPro Hero 9 Black, así que suscríbanse a mi canal, denle like, compártanlo. Gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Charolas.